Bienvenidos a la masterclass que vamos a tener el día de hoy. Mi nombre es César Solís, yo soy coach empresarial y coach de vida y pues le doy la bienvenida a todos los que no nos conocen o que no han estado en las conferencias y bienvenidos también a los que siempre nos acompañan. La meta principal en cualquier taller, en cualquier programa o cualquier conferencia como el día de hoy es lo que les aparece ahí, agregarle valor a las personas, agregarle valor a las empresas, negocios, a lo que ustedes se dediquen. Esa es mi meta el día de hoy, cómo les puedo agregar más valor a la vida de ustedes en lo que ustedes se dediquen, amas de casa, estudiantes, trabajadores, empresarios, emprendedores, que les podemos agregar más valor a su vida con lo que van a aprender el día de hoy. Tres instrucciones sencillas, les recomiendo que pongan en silencio su celular para que no tengan ninguna interrupción, que tengan donde tomar notas, porque cuando uno va escribiendo, el cerebro retiene mejor el conocimiento y así se van a poder acordar de las ideas que más les llamó la atención. Y lo otro es que, como siempre, vamos a tener en silencio todos los micrófonos y al final los vamos a abrir para los que quieran compartir qué ideas son las que más les impactaron, si tienen alguna pregunta o algo que quieran compartir. Entonces vamos a iniciar de lleno para honrar la puntualidad de ustedes. Y como siempre yo pongo la frase que es de uno de mis mentores, Jim Rohn, y esta frase yo creo que va a tener más énfasis con el tema que vamos a ver el día de hoy. Y es para que nos enfoquemos en qué cambio puede producir lo que voy a aprender el día de hoy. Cuando uno sigue cambiando, sigue creciendo, sigue avanzando, se sigue transformando. Cuando dejamos de cambiar, no solo nos estancamos, sino que empezamos a retroceder. Y la mayoría de personas siempre están enfocadas en qué cambio pueden producir las demás personas, qué cambio va a hacer el gobierno, qué cambio va a hacer mi jefe, pero al final de lo que ustedes y yo tenemos control es del cambio que nosotros podamos hacer. Y cuando yo empiezo a cambiar, es cuando realmente las cosas empiezan a cambiar. Entonces, que nos podemos enfocar en qué ideas nos podemos llevar hoy, qué herramientas que nos puedan seguir generando los cambios que necesitamos en nuestra vida. Entonces, vamos a entrar de lleno al tema y a mí me gusta siempre usar preguntas. Yo soy un coleccionista de preguntas y quiero que ustedes se hagan estas tres preguntas para iniciar. Primero, ¿qué futuro más grande y mejor quiero construir? Piensen qué futuro más grande y mejor quieren construir este año, este 2022, para ustedes y también para las personas que los rodean, que ustedes aman, que aprecian, que valoran. Por otro lado, una pregunta clave que yo personalmente he estado trabajando es en qué tipo de persona me quiero convertir. Y pregúntense ustedes, bueno, ¿en qué tipo de persona me quiero convertir? En la celebración de fin de año de 2022, ¿qué tipo de persona quiero estarme yo sintiendo en que me convertí en este proceso que empecé el día de hoy o que he empezado en este año? Entonces, esta pregunta es bien importante porque, por ejemplo, si yo me quiero convertir en una persona próspera, que tenga libertad financiera, que económicamente esté solvente, que no tenga deudas, que tenga hasta para ayudar a otros, bueno, si yo me quiero convertir en ese tipo de persona, ¿qué cambios tengo que empezar a hacer en mi vida el día de hoy? Y cómo yo empiezo a replicar a alguna persona que yo conozco así y que yo pueda empezar a hacer muchas cosas. Si yo quiero ser una persona que me quiera sentir sana, que me quiera sentir fuerte, atlética, con el peso ideal, bueno, si yo me quiero convertir en ese tipo de persona, ¿qué cambios voy a tener que empezar a hacer el día de hoy? Por ejemplo, una persona que se mantiene con el peso ideal, que se mantiene atléticamente, uno dice, bueno, ¿qué tipo de comida come? ¿Será que esto que me voy a comer, estas papalinas que me voy a comer, estos nachos con queso que me voy a comer en este momento, o este helado, lo comerá una persona que se cuida? Y ahí es donde uno empieza a hacer cambios en su vida. Y la otra pregunta que yo la uso mucho para enfoque y les puede servir es, ¿cuál es la única cosa que puedo hacer y que al hacerla todo lo demás será más fácil o innecesario? Esto nos va a servir mucho para el enfoque, pero esto conecta con el tema que vamos a tratar el día de hoy. Y esa única cosa que puede transformar la vida de todos nosotros, que nos puede traer la libertad que queremos, que nos puede ayudar a construir ese futuro que queremos mejor y más grande para nuestra vida, y que nos va a ayudar a convertirnos en esa persona que queremos, es activar algo que todos queremos, que es la libertad. Todos queremos tener libertad, pero la libertad la vamos a conseguir en este 2022, ¿cómo? Activando el título de esta masterclass, que es activando el factor R.
Y los que ya me conocen han escuchado que yo menciono mucho este tema del factor R. Hasta tengo un video ahí en mi canal de YouTube por si lo quieren ver. Pero el factor R es lo que va a hacer la gran diferencia en nuestra vida. Yo hablaba hace poco con mi tío y yo le decía, si cada uno de nosotros solo activáramos el factor R en nuestra vida, pudiéramos transformar el país. El problema es que todos queremos que las demás personas activen su factor R, pero yo no lo quiero activar. Y por eso es que hay problemas en las familias, por eso es que hay problemas en las empresas, por eso es que muchas personas no salen adelante, por eso es que hay muchas situaciones complicadas para mujeres, para hombres, por eso es que hay problemas de salud, por eso es que hay problemas financieros, porque no queremos activar nuestro factor R. ¿Y cuál es el factor R? Asumir yo la responsabilidad de mi vida, ya dejar de buscar culpables, ya de dejar de echarle la culpa a los demás y decir, bueno, ¿cómo yo tomo responsabilidad de mi vida? Porque de lo que ustedes y yo tenemos realmente control es de qué hacemos con nuestra vida y de cómo respondemos a la vida que Dios nos está permitiendo vivir. Entonces, cuando yo activo el factor R y yo me hago responsable, es donde yo estoy caminando a la libertad. Y por eso es que es algo que, como decía la pregunta, ¿cuál es la única cosa que yo puedo empezar a hacer y que va a ser más fácil o necesario todo lo demás? Cuando yo asumo responsabilidad, las cosas cambian. Y es donde uno empieza a tomar decisiones, empieza a hacer los cambios que necesita hacer, empieza a tomar acciones, se empieza a comprometer, empezamos a generar confianza. Yo creo que todos ustedes quieren trabajar con personas que realmente les generen confianza, pero la pregunta es, ¿será que yo soy digno de confianza? ¿Será que a mí me van a tomar en cuenta porque soy una persona responsable y que soy digno de confianza? Esa es una pregunta clave, porque queremos que todos sean responsables, queremos que la gente nos genere confianza, pero ¿y qué confianza estoy generando? Algo que también está muy conectado con el factor R es el compromiso. Y es que una persona que es responsable es comprometida. O sea, es una palabra gemela de la responsabilidad. Y miren, el compromiso, yo siempre pongo este ejemplo, es como una mujer embarazada. Una mujer no puede estar medio embarazada. O está embarazada o no está embarazada. Entonces, muchas veces no logramos los resultados que queremos en nuestra vida porque realmente no estamos comprometidos. Y un compromiso a medias no es compromiso. Por eso es que cuando yo activo el factor R, me vuelvo una persona digna de confianza y por otro lado empiezo a activar lo que es el compromiso, porque me vuelvo una persona comprometida en los cambios que yo quiero hacer en mi vida, en los cambios que yo quiero generar en una relación, en los cambios que yo quiero generar en mi negocio. Yo conozco personas que están metidos en un negocio, entre comillas, pero llevan años y con los mismos resultados. Entonces, realmente no es un negocio, es un hobby caro. Hay personas que quieren transformar su empresa, pero no están comprometidos como líderes. Entonces, el factor R lleva implícito la palabra confianza y el tema del compromiso. Y algo que nos va a ayudar es un principio que solo este principio que ustedes practiquen y van a ver cómo van a acelerar sus resultados en cualquier área de su vida este año. Y este principio se llama posesión extrema, que está conectado con el factor R. Y la posesión extrema, para que la entendamos mejor, quiero que vean esta definición de éxito de Grant Cardone, que yo cada vez que la veo, a mí me reta. El éxito es un asunto ético. Debo enfrentar el éxito como mi deber, responsabilidad y obligación. ¿Esto qué significa? Todos ustedes y yo tenemos dones y talentos. Y si yo no los estoy usando para lograr el éxito que pudiera tener, entonces yo estoy fallando primero contra mí y contra las personas que están a mi alrededor, que son las personas que se supone que más valoro y más amo. ¿Saben cómo es esto? Imagínense que yo trabajo para una empresa y a mí me dan un carro de la empresa para movilizarme, para trabajar, pero de repente descubren que yo ando usando el carro de la empresa para cosas mías personales. ¿Qué pensarían de mí? Que es falta de moral, es falta de ética, falta de valores, porque estoy usando recursos de la empresa para mi propio beneficio. Eso es igual, si yo no estoy usando mis dones, talentos, fortalezas para lograr el éxito, yo estoy fallando. Entonces, cuando uno activa el factor R, uno se hace responsable del éxito que puede tener y la definición de éxito, cada uno de ustedes la tiene que tener clara. ¿Cuál es su definición de éxito? ¿Qué es éxito para ustedes? No lo que el mundo dice o lo que la sociedad dice. ¿Cuál es el éxito para ustedes? Pero ahí es donde yo tengo que asumir responsabilidad, cómo aprovecho mis dones, talentos y fortalezas. Porque hay personas
que en la vida les ha tocado jugar con cartas muy complicadas y están logrando más éxito que el que muchos de nosotros estamos logrando. Entonces ahí es donde uno debe cuestionarse, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Tengo enterrados mis dones y talentos o realmente estoy asumiendo la responsabilidad de usarlos como se debe? ¿Y qué es posesión extrema? Es que yo en mi mente ya tomé posesión del lugar a donde yo quiero llegar, ya mi mente ya está en ese lugar, ahora solo es cómo voy a llegar a ese lugar, pero yo ya me apropié de ese resultado. Por eso es que quería empezar con esto, porque el factor R hace que uno tome posesión extrema de lo que quiere lograr. Ahora, cuando nosotros empezamos a activar este factor R y empezamos a practicar lo que es posesión extrema, yo ya no me voy a juzgar por mis intenciones, porque uno es bueno para juzgarse por las intenciones. Sí, fíjate que yo tenía la intención de ir, yo tenía la intención de poder empezar a hacer ejercicio, yo tenía la intención y somos buenos para decir intenciones. Y las intenciones al final son hermanas gemelas de las excusas, ¿verdad? Porque están unidas ahí. Siempre una intención tiene detrás una excusa. En cambio, cuando yo activo el factor R, cuando yo me hago responsable, cuando yo empiezo a practicar la posesión extrema, ahora me empiezo a juzgar por mis acciones. ¿Hice o no hice lo que tenía que hacer? O sea, yo mismo me autocuestiono, me hago una autorrendición de cuentas y digo, no hice lo que tenía que hacer. Entonces yo asumo la responsabilidad para empezar a generar cambios. Todos ustedes me imagino que tienen metas, tienen objetivos que quieren lograr este año. Pero si una persona no activa el factor R, no toma posesión extrema, cuando empiezan a aparecer los obstáculos, empiezan a poner excusas, empiezan a justificarse de por qué no han logrado los resultados, no se puede hacer. ¿Y qué hacemos muchas veces? Pues nos relajamos, bueno, si no, el otro año, vos. O sea, no hay que estresarse y empezamos con eso, ¿verdad? Y ahí es donde los resultados no se dan porque al primer obstáculo empezamos a poner excusas, justificaciones y nos relajamos. Esa es una persona que no toma posesión extrema y que no tiene activo su factor R. En cambio, las personas que toman posesión extrema, que tienen activo ese factor R, tienen metas, tienen objetivos y van a aparecer obstáculos también. Pero cuando tienen un obstáculo, buscan cómo lo van a atravesar, buscan cómo sobreponerse, subirlo, pero van a encontrar un camino porque ya tomaron posesión extrema de ese resultado que quieren lograr. Por eso es que va muy conectado con el factor R. Ahora, cuando yo empiezo a practicar la posesión extrema, ahí están los resultados que yo quiero lograr. Y entonces lo primero es que asumo 100% responsabilidad, activo mi factor R. Pero ¿de qué asumimos responsabilidad? Yo asumo responsabilidad de lograr los resultados, pero también asumo responsabilidad si no se logran los resultados. No voy a andar buscando culpables ni a quién echarle la culpa. Le echo la culpa a la pandemia, le echo la culpa al gobierno, le echo la culpa a mi jefe, le echo la culpa a quien sea. No. Cuando yo tomo posesión extrema, yo me hago 100% responsable de los resultados y también si no se dan los resultados. Y cuando empezamos a tomar posesión extrema, también se activa al 100% ese compromiso y empezamos a tomar las acciones que sean necesarias para lograr esos resultados, esos objetivos. Ahora, ¿de qué nos hacemos responsables? Nos hacemos responsables de los resultados, de las acciones y de las decisiones que tenemos que tomar. Y entonces empezamos a hacer los cambios que sean necesarios. Miren, la creatividad se empieza a detonar. Es increíble. Cuando yo activo el factor R y tomo posesión extrema, uno empieza a ver, bueno, si no es por acá, es por acá, es por acá, es por acá. O sea, la creatividad empieza a detonarse cuando realmente nos hacemos responsables de querer lograr el resultado y empezamos a tomar acción, que es el nombre del juego. De nada sirve tener grandes ideas si no pasamos a la acción. Y ahí es cuando aparecen los obstáculos, cuando yo activo el factor R y tomo posesión extrema, practico lo que decía el emperador Marco Aurelio. El obstáculo a la acción genera acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. O sea, yo los obstáculos, yo los uso, ya empiezo a usarlos como peldaño, lo empiezo a usar como materia prima para poder avanzar, para poderme impulsar. Entonces, es cuando yo activo ese factor R y tomo posesión extrema. Y ahí es donde, a partir de hoy, si empezamos a activar ese factor R, empezamos a practicar la posesión extrema, cero excusas. ¿Quiénes empezamos a vivir de manera diferente? Todos nosotros, porque en lugar de buscar siempre estar culpando, y es cuando uno suelta el control, cuando uno empieza a buscar culpables, a quién le da la responsabilidad de por qué las cosas no se dan,
uno pierde el control. En cambio, cuando yo a todo le veo un aprendizaje, yo digo, de esto voy a aprender y voy a salir mejor, así como dice Robert Kiyosaki, el autor de Padre Rico, Padre Pobre, en unos negocios se gana, en otros se aprende. No se pierde, se aprende porque nos da experiencia para después lograr ganar mejor. Entonces, cuando yo activo el factor R, a todo lo veo como un aprendizaje. Y es cuando también aprendemos a manejar el fracaso. Una persona que tiene activo su factor R, siempre el fracaso lo ve como aprendizaje. El fracaso es de los mejores maestros. El fracaso no es malo. Al contrario, una persona que ha fracasado es porque está tomando acción y va camino a lograr el éxito. Las personas que han logrado el éxito, la mayoría de veces han fracasado de 9 a 10 veces. Pero cuando yo activo mi factor R, el fracaso no me va a detener, al contrario, me va a ayudar a aprender una mejor manera de hacer las cosas y de seguir mejorando y seguir avanzando. Y aquí es donde, cuando yo me hago responsable, cuando yo activo mi factor R, llevo esto a la práctica. Porque al final, miren, todo lo que hemos estado viviendo, uno ya no puede usar de excusa la pandemia, no puede usar de excusa muchas cosas que estamos viviendo porque ya son parte de nuestra vida. Y al final ustedes y yo de lo que tenemos control es de cómo respondemos a lo que nos está sucediendo. Por eso es que 10% es lo que me sucede, pero 90% es cómo respondo a lo que me sucede. Por eso es que como vamos a aprender hoy, tenemos que asumir responsabilidad de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de lo que decimos, de cómo aprovechamos el tiempo, de las decisiones que tomamos y de las acciones y los hábitos que vamos a desarrollar. Pero yo tengo que aprender a que yo tengo el control del 90% de cómo respondo a lo que está sucediendo en mi vida. Y ahí es donde yo dejo de ser una persona víctima a ser una persona victoriosa. Las personas que no activan su factor R constantemente siempre hablan con un lenguaje de víctima y siempre se están victimizando y nunca asumen responsabilidad. Yo conozco personas que han pasado situaciones muy duras, muy difíciles, pero como tienen activo su factor R, siempre se han visto como una persona victoriosa, como una persona que en medio de los golpes, en medio de los fracasos, en medio de las situaciones difíciles, adversas, siempre asumen responsabilidad de qué pueden hacer con lo que les sucedió. Y ahí es donde miren un ejemplo. Hay un trastorno que en inglés es el trauma es un trauma de desorden postraumático después de un golpe, después de una situación difícil, después de repente la gente que va a la guerra o que pasan situaciones muy complicadas, se les activa este trauma. Y es donde tienen ataques de pánico, tienen ataques de ansiedad, y eso es normal. Y pues con terapia han sacado adelante a muchas personas, pero es interesante que hay un grupo de personas que estuvieron expuestas a lo mismo, a la muerte de un ser querido, a una tragedia, a un secuestro, a de repente a un ataque armado o de repente estar expuestos a la guerra. Las mismas personas estuvieron expuestos a esto. ¿Y qué sucedió? En lugar de desarrollar este trauma de desorden en su ser, que es este trauma o trastorno de estrés postraumático, lo que desarrollan es algo que se llama PTG y que en español es crecimiento postraumático. Son personas que a pesar de lo que estuvieron expuestos, en lugar de que se les active la ansiedad, temores y muchas cosas, estas personas crecieron. Entonces, ¿cuál fue la diferencia? ¿Cuál fue la diferencia? Primero, el aceptar lo que les estaba sucediendo y qué hacen con lo que les sucedió. Hace poco yo escuché un podcast de un joven colombiano que estaba en el ejército y por una mina de estas minas de pie que al poner el pie estallan, que pusieron los de las FARC, estos grupos terroristas de Colombia, él perdió su pierna, perdió su brazo y perdió uno de sus ojos. Y dice que él al principio, cuando él cayó herido y pues en pedazos, dice que le pedía a su hermano, porque él era militar, que lo matara, porque él no quería seguir viviendo. Al final pasó un año así mal, hasta que él, la primera decisión que tomó fue, tengo que aceptar lo que me sucedió. Y ahora, ¿qué hago con lo que me sucedió y por qué estoy vivo? Y miren, es un joven impresionante porque ahora es campeón paralímpico de ciclismo y empezó a hacer muchas cosas, se casó, tiene su familia, pero es una historia de resiliencia, pero ese es ejemplo, que en lugar de quedarse
en un trauma, en un trastorno, con ansiedad, con ataques de pánico, con quedarse como una víctima, él pasó a ser una persona que se volvió un protagonista de la vida y que está inspirando a otros. Pero nuevamente es asumir la responsabilidad de qué hago con lo que me está sucediendo. Y como dice el autor de Juan Salvador Gaviota, no existe ningún problema que no te aporte simultáneamente un don. Miren, cada cosa que nos pasa en la vida hay que verlo como un entrenamiento para el siguiente nivel. Siempre estamos pasando la vida, están sucediendo cosas a veces complicadas, pero es un entrenamiento que si nosotros pasamos la prueba, tenemos derecho a pasar al siguiente nivel. Pero hay personas que se quedaron atrapadas en una situación y ya no salieron de ahí, se quedaron como víctimas porque no activan su factor R. Y ahí es donde uno debe dejar de ser reactivo y al empezar a activar nuestro factor R, nos volvemos personas proactivas. Y es como el ejemplo del termostato. El termostato, a diferencia del termómetro, una persona que se quedó como víctima, que no asume responsabilidades, como un termostato. Solo está diciendo siempre lo que está pasando, solo se está quejando, pero no asume responsabilidad del cambio que puede hacer en su vida. En cambio, el termostato, ¿qué hace? Como es un regulador interno, si yo quiero que un ambiente de un salón esté a 22 grados de temperatura, que esté fresco, yo lo programo y el termostato, ¿qué hace? Empieza a entrar gente, lanza más aire para mantener la temperatura de 22 grados. Entra más personas, lanza más aire. Entonces, una persona que es proactiva, el clima lo lleva por dentro, porque ya asumió responsabilidad que no importa lo que pase afuera, siempre tiene control de lo que está adentro, que es lo que realmente le va a permitir responder de una manera diferente. Por eso es que yo siempre pongo el ejemplo, y es donde uno aprende de este tema de proactividad de Viktor Frankl, que fue el autor del Hombre en Busca de Sentido, que es un librazo, y que fue el que acuñó la palabra proactividad. Él sobrevivió a 3 campos de concentración nazis, y él acuñó esta palabra diciendo, los soldados nazis me pueden torturar, me pueden hacer lo que quieran, pero no me pueden robar una libertad, y es mi libertad de elegir cómo responder. Y ahí son de la máxima responsabilidad y la máxima libertad. Él decía, y algo interesante, que en Nueva York está la Estatua de la Libertad, pero él viviendo en Estados Unidos, porque dio clases en Harvard, decía que del otro extremo, en la otra costa, donde está la cárcel de Alcatraz, que es un símbolo de personas que no fueron responsables y que violaron la ley, deberían de construir una estatua que se llamara la Estatua de la Responsabilidad, porque toda libertad implica responsabilidad. Y cuando uno empieza a activar su factor R, se vuelve una persona proactiva, que entre el estímulo que me viene todo el tiempo, siempre hay un espacio que se llama elección. Yo puedo elegir cómo responder, pero hay que desarrollarlo, porque muchas veces somos de mecha corta y reaccionamos. Y dependiendo esa elección, yo puedo crear una experiencia positiva o negativa. Entonces, una persona que activa su factor R, que es responsable, va a ser una persona proactiva. Quiero que vean este video, porque aquí nos va a hablar mucho uno de mis mentores, Jocko Willink, que es un ex Navy SEAL, y él habla del camino de la guerra. Y pues él es de un grupo de guerreros modernos, que son los Navy SEALs. Él fue comandante y le tocó vivir una de las guerras más duras a nivel de equipo, pero todos estamos viviendo una batalla diaria. Entonces, él nos va a dar aquí tips que tienen que ver con el tema de activar nuestro factor R, y es el camino de la guerra. The warpath, a path of war. The actual definition of warpath means moving toward a battle, a fight, toward war. And that is what I am doing, and what I have always been doing. Whether it was the actual war against our nation's enemies or the war against my own weaknesses, that is what I am doing. Preparing, sharpening my sword, honing my skills, maintaining the unmitigated daily discipline in all things. And the warpath is a path. It's a route. It leads somewhere. Where does it lead? Yes, it can lead to war, and that is fine, because I am ready. I am waiting. But the war might not come, and that is okay.
Because the warpath is also a war against weakness, and so it leads to strength. It is a war against ignorance, and so it leads to knowledge. It is a war against confusion, and so it delivers understanding. Then the warpath leads to control and to ownership of your life. That is the warpath. The path of fire and adversity, the path of blood and sweat and suffering. The warpath is the interminable path of discipline, which is why it leads to freedom. And beyond that, in the end, the warpath leads to peace. Quería que vieran este video por el mensaje que da Yoko, y si ven, menciona responsabilidad, disciplina, libertad y paz. Y ahí es cuando yo activo el factor R. ¿Quiénes vamos a ser responsables de los cambios, de los resultados, de las decisiones, de las acciones que tengo que tomar? Yo. No voy a esperar que otros vengan a hacer los cambios por mí. Y es cuando, si yo quiero lograr algo, voy a conseguir el medio. Si no, voy a ser una persona que va a seguir viviendo en excusas. Por eso es que quería dar este tema del factor R. Y la primera parte en la que nosotros debemos hacernos responsables es de nuestra mentalidad. Porque tenemos esta computadora que Dios puso dentro de nuestra cabeza, que está combinada con nuestras emociones, con nuestras creencias, con todo nuestro ser. Entonces, de lo primero que yo debo hacer, asumir responsabilidad de mi mentalidad. De repente, a mí me metieron muchos paradigmas, muchas creencias limitantes cuando crecí en mi casa, mis maestros, la cultura en la que crecí, pero yo ya tengo que asumir responsabilidad. Bueno, ¿qué mentalidad quiero tener yo? ¿Qué mentalidad quiero desarrollar? Tomar más conciencia de qué cosas permito y a qué cosas no le voy a permitir que entren a mi mente. Porque nuestra mentalidad es todo en todo. Es el filtro por el que pasan decisiones, por el que pasa nuestro comportamiento, por el que uno se cambia de trabajo o toma una decisión de casarse o toma una decisión de irse a otro país. Hay tantas cosas que tomamos decisiones que están a través de nuestra mentalidad. Y muchos creen que lo más importante de un árbol es el fruto. Ese es el resultado, pero lo más importante es la semilla. Entonces, si yo no estoy teniendo los resultados que yo quiero o que estoy buscando, tengo que buscar qué es la causa que no permite que yo tenga esos resultados. Y saben que la principal causa es nuestra mentalidad. Yo he visto personas que reciben un curso, leen un libro, se emocionan y sí, ahora mi vida va a cambiar y todo, y a los 2 meses lo ven igual o peor, o al año lo ven igual o peor. ¿Pero por qué es? Porque no solo es conocimiento, es entendimiento, y es que realmente desarrollemos el aprendizaje y quitemos esas creencias limitantes, esos paradigmas que nos frenan. Por eso es que si queremos cambiar lo visible, los resultados de afuera, tenemos que empezar por cambiar nosotros. Y ahí es donde yo asumo la responsabilidad de mi mentalidad. ¿Cómo estoy alimentando mi mente? ¿Qué le estoy metiendo? Miren el ejemplo del bambú. El bambú se tarda, desde que lo siembran, se tarda 5 años en crecer las raíces. No crece para afuera. 5 años en desarrollar sus raíces, y a los 5 años, más o menos en 30 días, crece 10 metros. Y miren la resistencia que tiene el bambú. Resiste tormentas, vientos, agua, hasta que construyen casas de bambú porque tiene una resistencia similar a la del hierro. Pero si yo realmente quiero construir algo duradero, quiero construir un mejor futuro, quiero construir una mejor persona de mí, tengo que trabajar en mis raíces, que es mi mentalidad. Y para eso hay que aplicar también un principio que es la poda. Para que un árbol o un rosal crezcan frondosos, lo tienen que estar podando para quitar la mala hierba, las ramas que ya se secaron, o las hojas que ya están enfermas, o en un rosal, demasiados botones que no va a ser capaces de alimentar, tienen que aplicar la poda. Nosotros también que tenemos que estar aplicando la poda en nuestra vida. ¿Qué cosas están afectando nuestra mentalidad? ¿Qué relaciones, qué personas, qué cosas que estoy viendo constantemente?
de repente solo me estoy llenando de redes sociales y de cosas que no me agregan valor. Entonces tengo que empezar a hacer una poda si yo quiero transformar mi mentalidad. ¿Y por qué es importante esto? ¿Por qué tengo que asumir la responsabilidad de mi mentalidad? Porque cuando yo controlo lo que pienso, voy a controlar cómo me comporto. Y mi mentalidad está conectada con mis emociones. Por eso es que no es el tema de hoy, pero la inteligencia emocional es otra cosa que tenemos que asumir responsabilidad, cómo yo aprendo a reenfocar mis emociones. Pero la clave es empezar a controlar cómo pienso. Cuando yo empiezo a tomar más conciencia de lo que estoy pensando y qué pensamiento estoy dejando entrar, qué libros leo, qué audios escucho, qué conferencias, qué programas yo me meto para trabajar mi mentalidad, es cuando realmente mi comportamiento va a empezar a cambiar. Y ahí es donde, cómo estoy alimentando mi mente todos los días. Hay una historia que cuentan de un joven de una tribu Cherokee en Estados Unidos que estaba platicando con su abuelo y le dijo, abuelo, yo siento que adentro de mí hay dos lobos peleándose. Un lobo negro me mete temor y duda, un lobo blanco me mete valor y fe. ¿Cuál de los dos crees que va a ganar? Y el abuelo muy sabio le dijo, el que tú estés alimentando. Entonces, ¿qué lobo estás alimentando tú todos los días? Si yo me levanto escuchando noticias y me acuesto escuchando noticias, ¿cómo veo la vida? Si yo solo estoy viendo programas de chismes o chateando con gente que solo habla de cosas negativas, de chisme, eso estoy alimentando mi mente. Entonces, si yo le estoy metiendo eso en mi mente, ¿qué resultado voy a tener? Entonces, yo tengo que asumir responsabilidad primero de mi mentalidad, cómo la empiezo a transformar. Segundo, debo asumir responsabilidad de mi actitud. Y la actitud no solo es andar diciendo cosas positivas y que, la full actitud, no, la actitud es postura, es cómo respondo. Pero va muy ligado, cuando yo me hago responsable de mi mentalidad, mi actitud va a reflejar esa mentalidad. Pero ¿qué es la actitud? Es cómo respondo a la vida. Y el valor de una persona está dado por esta fórmula, mis conocimientos más mis habilidades, pero lo que siempre multiplica es la actitud. Uno le gusta estar con personas que siempre tienen una actitud proactiva, que a pesar de las situaciones que están viviendo, uno siempre les ve que le sacan lo positivo a lo que le están pasando y van avanzando y siguen enfrentando los obstáculos y siguen avanzando. Son personas que a uno le inspiran. Pero una persona que todo el tiempo se está quejando, que todo el tiempo habla negativo, que todo el tiempo está haciendo sentir mal a los demás, es una persona que cuesta estar con ellos. Por eso es que uno debe asumir responsabilidad también de su actitud. Tercero, yo tengo que ser responsable, tengo que activar mi factor R, a qué le estoy poniendo mi enfoque. Vivimos en la era de mayor distracción. La semana pasada vimos la conferencia de cuánto vale tu tiempo y las que no lo han visto, ahí está grabada en el canal de YouTube. Si no me la pueden pedir y con mucho gusto yo se las mando. Pero ¿a qué le estamos poniendo nuestro enfoque? Porque sentimos que el día no nos alcanza, sentimos que las 24 horas que tenemos no nos alcanzan, nos quejamos de que nos están poniendo demasiado trabajo, que no somos productivos, pero bueno, ¿a qué le estoy dando mi enfoque? Yo a veces le digo a las personas, métase a leer un libro, es que no tengo tiempo. Bueno, va a tener que dejar de ver las 3 horas que ve Netflix o las 3 horas que se mete a ver sus redes sociales. Tiempo podemos encontrar, lo que pasa es que tenemos que ver a qué le vamos a tener que decir que no. Y para hacerme responsable de mi enfoque, yo tengo que aprender a establecer prioridades. Falta de tiempo es realmente falta de prioridades. Entonces, cuando yo asumo responsabilidad, bueno, ¿a qué le voy a poner mi atención? ¿A qué se la voy a quitar? Algo que me va a ayudar es establecer prioridades, porque cuando yo establezco prioridades, yo voy a saber a qué le voy a poder decir que no. Y miren, en el futuro cercano van a existir dos tipos de personas. Las personas controladas, que son las personas distraídas, tristemente. Las personas que se mantienen distraídas se tragan cualquier cosa, cualquier noticia y son muy manipulables porque son personas distraídas. Hasta en el tema de seguridad, a las personas que rápido les cae un ladrón, un secuestrador, alguien que les quiere hacer daño, son las personas distraídas. Entonces, hay otro grupo de personas que son las personas indistraíbles que han entrenado su enfoque. Son personas enfocadas en las cosas que les producen valor, que realmente les producen resultados, en disfrutar la vida, en estar presentes, y es donde practican que donde quiera que están presentes. Entonces, yo debo asumir responsabilidad de mi enfoque, no me puedo seguir quejando de que cómo me distraen, es que el celular, asuma responsabilidad, quite las notificaciones del celular. Yo he estado platicando con personas a veces en una reunión y están, va de ver el celular y es que les aparece mensaje de Instagram, mensaje de Facebook, mensaje de TikTok, de lo que sea.
Entonces, uno debe asumir responsabilidad a qué le voy a dar mi enfoque y a qué se lo voy a ir quitando. La cuarta cosa que yo debo activar mi factor R y asumir responsabilidad es conocerme, porque muchas veces no nos conocemos, no conocemos todo ese potencial que Dios puso adentro de nosotros, no conocemos las fortalezas, no conocemos lo que nos apasiona, y como decía Carl Jung, el que observa hacia afuera sueña, pero el que observa hacia adentro despierta. Entonces, cuando yo asumo responsabilidad de conocerme, de empezar a desarrollar lo que se llama autoconciencia, es cuando realmente yo empiezo a sacar un potencial que tenía ahí dormido. Y vamos a ver dos herramientas que les va a ayudar a ustedes a desarrollar la autoconciencia, que es aprender a aceptar las debilidades y poder rezar nuestras fortalezas. Cuando nos empezamos a conocer, es donde realmente las cosas empiezan a cambiar, porque yo asumo responsabilidad de mí, de conocerme. Y la primera es que debemos aprender a identificar nuestro punto óptimo. ¿Y cómo lo podemos identificar? Hay 3 círculos y debo escribir qué es lo que a mí me apasiona. ¿Cuáles son las cosas que a mí me producen pasión, que me encienden, que me inspiran? Por otro lado, hagan un inventario de sus fortalezas. ¿Para qué son buenos ustedes? Y que hasta otras personas han identificado que ustedes tienen esa fortaleza. Y por último, ¿cuáles son mis compromisos? Las cosas que yo quiero lograr, las responsabilidades que yo tengo, que quiero cumplir, pagar deudas, de repente comprar una casa, de repente tener el fondo para la universidad de mis hijos, de repente ese negocio que quiero emprender. Bueno, necesito juntar una cantidad de dinero. Entonces, cuando ustedes escriben qué les apasiona, en qué son buenos, cuáles son sus fortalezas, identifican bien sus compromisos, hay un punto que se intersecciona que se llama punto óptimo. Y es cuando yo empiezo a funcionar en base a lo que me apasiona, en base a lo que soy bueno y voy cumpliendo mis compromisos. Pero hay personas que ni siquiera saben qué les apasiona, ni siquiera saben para qué son buenos y mucho menos están cumpliendo sus compromisos. Entonces, en la medida que más nos conozcamos, que vayamos desarrollando estos círculos, se van ampliando. Mi punto óptimo, que también es mi punto, mi nivel de influencia va a ir creciendo. Entonces, yo debo asumir la responsabilidad de empezar a conocerme, de hacer un viaje interior a empezar a conocerme. Por eso les digo que un ejercicio práctico es este. ¿Qué cosas a mí me apasionan? ¿Qué temas a mí me apasionan? ¿Cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis compromisos? Porque como dice este emprendedor exitoso, y les recomiendo que lo sigan, Gary Vaynerchuk, que es otro de mis mentores, una vez que uno empieza a entenderse, conocerse, al momento que uno empieza a ejecutar de acuerdo a quién es actualmente versus quién desearía ser, las cosas empiezan a avanzar rápidamente, empiezan a cambiar. Entonces, yo debo asumir la responsabilidad de conocerme, pero hay personas que ni siquiera se conocen. Ustedes les preguntan, mira, si tú tuvieras $10,000 para meterte a un negocio, ¿a qué te gustaría dedicarte? Y medio le dicen cosas, pero no lo tienen claro. Entonces, ahí es donde uno tiene que asumir la responsabilidad, activar ese factor en conocernos. Otra herramienta que les va a ayudar a conocerse es lo que se llama la ventana Johari. Y son 4 cuadrantes. Está el cuadrante verde, que es lo que los demás conocen de mí y lo que yo me conozco, y es donde realmente somos abiertos, somos auténticos, y es lo que hace falta en esta era de tanta superficialidad, de tanta apariencia, de tanto filtro en las redes sociales. Ahora el cuadrante amarillo es un cuadrante en el que debemos trabajar porque es lo que yo no veo, pero otros ven. Es mi punto ciego y todos tenemos un punto ciego. Y es donde uno tiene que tener la humildad de recibir retroalimentación de otras personas. Y por eso es que uno debe tener amigos, amigas que sean realmente francas y que no solo le doren la píldora, sino que uno, cuando uno les pide una retroalimentación, que le diga, mira, no, ahí hablaste mal, ese comentario que hiciste estuvo mal, o de repente la forma como le hablaste a este empleado o a este colaborador no estuvo bien. O sea, uno tiene que aprender a recibir esa retroalimentación. ¿Para qué? Para mejorar. Pero para este cuadrante necesitamos humildad. El cuadrante peligroso es el cuadrante celeste, porque es lo que los demás no conocen de mí, pero yo me conozco. Y es el ser secreto. Si fuéramos a la saga de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias, es el lado oscuro de la fuerza. Y ahí es donde están nuestras debilidades. Por eso es que en esta parte uno tiene que aprender a identificar esas debilidades y buscar ayuda. Buscar un psicólogo o un coach que le pueda ayudar a trabajar y complementar esas debilidades, porque cuando menos sintamos, estas debilidades son las que nos van a hacer caer. Miren, el dinero y la posición no cambian a las personas.
Lo que hizo fue que sacó lo que realmente había adentro de las personas. Si una persona no es generosa sin dinero, no va a ser generosa con dinero. Si era malacate sin dinero, va a ser peor con dinero o con posición. Entonces, el cuadrante celeste es un cuadrante que le tenemos que poner atención cuando nos empezamos a conocer, porque uno sabe cuáles son sus debilidades y debe trabajar en ellas, porque cuando menos sienta, es lo que le va a hacer caer. Y el cuadrante rojo es el potencial desconocido, lo que otros no ven y yo tampoco veo, pero cuando leemos un libro, recibimos una conferencia, un coaching, una película, puede ser que de repente descubramos algo que estaba ahí dormido, que no lo habíamos visto, y uno dice, ala, eso a mí me llama la atención. Yo quiero aprender a desarrollar esa habilidad, esto yo quisiera empezar a desarrollarlo, y cuando uno siente, es donde el camino se empieza a ampliar hacia algo que realmente nos va a llevar a mejores resultados y a una mejor vida. Entonces, cuando yo trabajo en mi cuadrante amarillo, en mi cuadrante rojo y mi cuadrante celeste, es cuando yo desarrollo más el cuadrante verde, que es al que le debemos apuntar. Entonces, estas dos herramientas les pueden ayudar a ustedes a conocerse mejor. ¿Y por qué es importante esto? Porque como decía el general chino Sun Tzu, el autor del libro del arte de la guerra, que les recomiendo, que es un libro que tiene más de 2500 años, pero tiene estrategias vigentes para hoy. Conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo y vas a salir triunfador en 1000 batallas. Y saben que una buena parte de nuestros principales enemigos somos nosotros mismos. Y es donde mientras más me conozco, yo voy a poder mejor responder a la vida y voy a ser más responsable. Y cuando desarrollamos lo que es la autoconciencia, aprendo a identificar esas debilidades que me están frenando, aprendo a desarrollar más mis fortalezas, descubro qué es lo que me motiva. Motivación significa tener motivos y eso detona la inspiración. Aprendo a identificar mis emociones para poderlas reenfocar. Aprendo a tomar más conciencia de mis pensamientos y detono más mi potencial. Entonces, cuando yo activo el factor R de aprender a conocerme, y por eso les recomiendo, lleven un diario, empiecen a llevar un diario de sus pensamientos, de lo que sienten, de lo que los frustra, de lo que los emociona, porque ese es un viaje a conocerse. Y cuando uno escribe, está trabajando en ir revolviendo el subconsciente y va a ir sacando muchas cosas que le pueden servir y hasta áreas que a uno lo han estado frenando que las puede trabajar. Entonces, hay que asumir responsabilidad de ser autoconscientes, de conocernos. La otra cosa de la que yo debo asumir responsabilidad es de mis decisiones. La vida se basa en decisiones. Y aún no tomar una decisión fue una decisión. ¿Qué pasa si yo no tomo decisiones a tiempo? Miren el ejemplo de la agricultura. Si un agricultor no siembra a tiempo, puede tener la mejor semilla, la mejor tierra, los mejores agroquímicos, la mejor agua, no va a poder cosechar. Y es igual con las decisiones. Todo en la vida se basa en decisiones. Piensen en las buenas decisiones que han tomado ustedes y los resultados que han tenido, pero también piensen en las malas decisiones o las decisiones que no tomaron y las oportunidades que se perdieron por no haber tomado la decisión. Entonces yo tengo que empezar a asumir responsabilidad de las decisiones que tomo. Y es donde yo me debo preguntar, ¿quiero el cambio? Porque una de las decisiones más importantes que uno debe tomar en su vida es si quiere cambiar. Y hay cosas que frenan el cambio, la zona de confort y el ego. Y el cambio puede llegar por dos lados. Puede llegar por desesperación o puede llegar por inspiración. Los dos me van a dar resultados. Ahora, del lado izquierdo es sin anestesia, del lado derecho es con anestesia. ¿Cuántas veces tenemos que hacer un cambio por desesperación? Que nos dicen o cambias o te cambio. ¿O cuántas veces tenemos que hacer un cambio en nuestra salud por desesperación porque no le pusimos atención y no tomamos las decisiones a tiempo? ¿Cuántas veces hemos llegado a un cambio por desesperación en nuestras finanzas porque nos estamos hundiendo por tanta deuda o por realmente no tomar la iniciativa de buscar nuevas fuentes de ingreso o no desarrollar las habilidades que me pudieran dar un mejor ingreso? O sea, ¿cuántas veces hemos tenido que cambiar por desesperación? Entonces, el asumir responsabilidad de mis decisiones significa que ahora decido empezar a cambiar por inspiración, buscando crecer, buscando mejorar. Porque miren, esta frase cada vez cobra más vigencia. Los que vamos a sobrevivir en esta era no son los más inteligentes ni los más fuertes, los que se adapten más rápido al cambio, pero adaptarse al cambio es una decisión. Yo veo empresas que se están quedando atrás porque no quieren decidir cambiar. Yo veo gerentes que se van quedando atrás y están perdiendo a su equipo, desgastan a su equipo porque no deciden cambiar. Yo veo matrimonios que se están destruyendo, parejas que no avanzan porque no deciden cambiar cada uno, tomar responsabilidad de los cambios que tienen que hacer, siempre están esperando que otro cambie.
Entonces, la vida se basa en decisiones y el factor R implica tomar decisiones. Y esta frase yo me la menciono constantemente hacia mí. Decisiones fáciles, evitar lo complicado, evitar un problema, evitar hablar ese tema. Vida difícil, vida complicada. Decisiones difíciles, entrarle al toro por los cuernos, como decimos en Guatemala, implica una vida más fácil. Sí, voy a tener que tomar una decisión difícil, voy a tener que cortar mis gastos, voy a tener que de repente hasta vender mi casa, vender muchas cosas, pero la paz mental no tiene precio. Pero son esas decisiones difíciles que realmente van formando nuestro carácter. Y enseñarle también a nuestros hijos a aprender a que la vida se trata de decisiones. Y una mala decisión va a tener consecuencias, porque a veces no se quiere asumir la responsabilidad de las consecuencias. Hay que enseñarles a asumir responsabilidad de sus consecuencias. Les voy a contar una cosa tonta, digámoslo así, pero es parte de ir formando el carácter de los hijos. Mis hijos, nosotros los tuvimos en homeschooling con mi esposa y de repente en el 2013, finales de 2012, decidimos que los íbamos a meter a colegio y entonces entraron los tres más pequeños porque mi hija grande ya iba saliendo del colegio, los otros tres eran los que estaban en homeschooling. Bueno, los metimos a un colegio que queda aquí cerca de la casa, afuera de la colonia. Bueno, empezaron a estudiar ahí y lo típico es que de repente se iban tarde al colegio porque, como vivo tan cerca y no tengo que tomar bus, me levanto más tarde y todo lo que implica esto. Pero me sucedió en el año 2019, que solo me queda mi hijo pequeño en el colegio, y de repente yo siempre le he dicho, prepare su ropa un día antes, prepárenla en la noche para no estar corriendo en la mañana. Bueno, al día siguiente a él le tocaba educación física y tenía que ir en pants. Y en las carreras en la mañana fue a jalar un pants a la lavandería, se lo llevó y cuando ya le tocaba educación física, se va dando cuenta que se llevó el pants de su hermano más grande y que le quedaba arriba de la cintura. Bueno, de repente me llama la maestra y me dice, fíjese, señor Solís, que tenemos un problema. Su hijo David se trajo el pants de su hermano, entonces me pidió favor que si lo podía llamar y que si usted le puede traer el otro pants. Entonces la maestra yo creo que se asustó de la respuesta que le dije. No, dígale que haga educación física con ese pants, porque así aprende a ser responsable y así va a ser de prepararse un día antes de su ropa y va a ver que una vez con que haga educación física con ese pants grande, él va a aprender a no volver a hacerlo. Y cabal, miren, después él ya no fallaba, porque también a veces, mira, dejé mi cuaderno con la tarea. Bueno, pierda la nota, porque usted en la noche pudo haber guardado. Pero les digo estos ejemplos porque ahí es donde uno va formando responsabilidad, pero es donde hay que tomar la decisión difícil. Sí, va a ser incómodo, pero a la larga va a hacer que la vida sea menos complicada. Y eso va siendo en todo. Y por eso es que uno debe asumir responsabilidad de sus decisiones. Y lo último es que uno debe asumir responsabilidad y el factor R se activa con la acción y es empezar a tomar acción. Porque de nada me sirve estar fantaseando, de nada me sirve leerme 20 libros, de nada me sirve escuchar un montón de conferencias si yo no paso a la acción. Miren, esta verdad es a medias y ustedes la han escuchado. El conocimiento es poder. Si la información o el conocimiento fuera poder y fuera todo, aquí todos en la sala serían millonarios y tendrían cuadritos en el estómago. Pero el conocimiento se activa con la acción. Entonces yo debo empezar a asumir responsabilidad de qué acciones tengo que empezar a hacer. ¿Para qué? Para poder avanzar y empezar a generar resultados. Porque yo hasta lo veo en las empresas, planifican y planifican y planifican, pero no pasan a la ejecución. Y se pasan un año planificando, pero ¿saben por qué muchas veces no pasamos a la acción? Por temor a fallar. Y algo contradictorio es que la única forma de vencer el temor es tomando acción. Entonces, ¿cuál es el efecto de mis acciones? Hay que ver las acciones como semillas. ¿Cuántas semillas hay dentro de una manzana? Hay 3, 6. ¿Cuántas manzanas hay dentro de una semilla? Si esa semilla germina y da un árbol de manzanas, va a haber miles de manzanas por una semilla que germinó. Entonces yo tengo que empezar a ver mis acciones como semillas. Si yo siembro pereza, negligencia, dejadez, el estar posponiendo las cosas, lo que voy a cosechar es esto.
Pero si yo siembro responsabilidad, disciplina, determinación, diligencia, acción, eso es lo que voy a estar cosechando. Entonces, es bien importante asumir responsabilidad de mi mentalidad, de mi actitud, de mi enfoque, de conocerme, de empezar a tomar decisiones y de empezar a tomar acción. ¿Y saben por qué es importante esto? Porque entonces yo voy a empezar a honrar mi palabra. Y no hacia los demás, porque muchas veces la honramos hacia los demás. No, empezar a honrar la palabra hacia mí. Y esto, miren, es increíble. Cuando yo empiezo a honrar mi palabra, eso me va generando certeza de que yo tengo capacidad de más y que yo soy una persona comprometida y que soy digna de confianza. Y eso va transformando hasta mi identidad. Entonces, por eso es que es importante, cuando yo asumo responsabilidad de mis acciones, empiezo a sembrar acciones, voy a cosechar hábitos. Y cuando yo siembro un hábito, voy a cosechar carácter. Y cuando yo siembro carácter, voy a cosechar un destino. Por eso es que Jocko Willink en el video decía que la disciplina es igual a libertad. Y miren, cuando empezamos a sembrar esas acciones, cuando yo empiezo a asumir responsabilidad de mi mentalidad, de las decisiones, de mi actitud, a qué le pongo enfoque, miren pequeños ejemplos. Leer 20 páginas de un libro son más o menos 30 libros al año y equivale a invertir entre 20 a 30 minutos al día. Ahora, ¿cuántas ideas en potencia pueden venir en esos libros que pueden transformar mi vida? Una idea puede transformar nuestra vida que viene en un libro. Ahorrar $10 por día, o puede ser 10 quetzales, equivalen a $3,650 en un año. Con eso ya podemos empezar un fondo de inversión. Correr 1 kilómetro diario son 365 kilómetros que voy a correr en un año, que ya pueden ir generando una condición física en mi cuerpo. El ser 1% mejor que ayer, el decidir ser 1% mejor que ayer, me va a hacer 30%, no 30%, 37 veces mejor. Eso significa 3,700% al año. O sea, imagínense la transformación que podemos traer en nuestra vida con empezar a tomar decisiones, empezar a asumir responsabilidad de nuestra mentalidad, de nuestra actitud, de mi enfoque y de mis acciones para desarrollar esos hábitos que realmente me van a llevar al siguiente nivel. Y como dice James Clear, el autor de Hábitos Atómicos, tu identidad surge de tus hábitos. Cada acción es un voto por el tipo de persona que quieres llegar a ser. Y por eso es que yo les mencioné al principio qué tipo de persona te quieres convertir. Y lo vas a lograr cuando actives tu factor R, cuando asumas responsabilidad, cuando te vuelvas una persona comprometida, una persona digna de confianza. Entonces vamos a terminar viendo 7 decisiones que van a activar ese factor R. Pero antes, aquí está la página que tenemos en Facebook, que se llama Crece Todo Lo Que Puedas. Es una página gratuita de crecimiento personal para los que quieran seguir creciendo, seguir aprendiendo. Todas las semanas ponemos artículos, recomendaciones de libros, ponemos videos de conferencias. Se llama Crece Todo Lo Que Puedas. Aparte, yo tengo un listado de difusión en el que semanalmente yo mando de 2 a 3 mensajes para seguir creciendo, para seguir aprendiendo, seguirnos inspirando. Los que quieran pertenecer a ese listado, y es un mensaje individual por medio de WhatsApp, me mandan su WhatsApp y con mucho gusto los agregamos. Todos los lunes mando una conferencia de la plataforma TED, que es esta conferencia de miles de conferencias que hay de todos los temas. Hoy mandé una que se llama Hazte cargo de tu vida, muy buena. De los que quieran pertenecer a ese listado, con mucho gusto me mandan un mensaje y los agregamos. Y les quiero anunciar que esta semana voy a dar el taller Organízate de acuerdo a tu personalidad, que es uno de los talleres que más he dado. Más de 18,000 personas de toda Latinoamérica lo han recibido en los últimos 10 años. Gracias a Dios hemos podido inspirar y ayudar a 18,000 personas a ser más productivas y a tener más tiempo para todo lo que es importante. Este taller es muy práctico. Toda la primera parte es una conciencia de qué dificultades tenemos para aprovechar el tiempo, tomar conciencia del valor que tiene el tiempo para todos nosotros. Hacemos una dinámica muy especial que a muchas personas les ha disparado su productividad, les ha cambiado el rumbo de su vida. Y en la segunda parte, ustedes ya conocen los 5 estilos de organización del tiempo. Están los saltones, analíticos, perfeccionistas, decidiosos, alérgicos a detalles. Ustedes van a identificar cuál de esas personalidades son las de ustedes para ser más productivos, cuáles son las fortalezas de cada personalidad, cuáles son las debilidades. Van a conocer cómo hasta la lista de cosas por hacer cambia por personalidad. Y vamos a hacer una dinámica para que ustedes aprendan a identificar las personalidades en otros, y eso les va a ayudar mucho para el trabajo en equipo, en familia. Y al final terminamos con 9 herramientas muy prácticas para que ustedes pasen de ser una persona ocupada a ser una persona productiva. Entonces, esta semana hay 2 opciones.
Tenemos la opción en línea para los que no pueden asistir presencialmente por el horario o porque están fuera de Guatemala. Lo voy a dar el jueves 12 de mayo de 6 de la tarde a 9 de la noche. Dura 3 horas. Ni van a sentir las 3 horas porque he tenido hasta jovencitos de 15 años que no me dicen, miren, ni sentí las 3 horas. A la mitad tenemos un receso y es el jueves 12 de mayo. La inversión es 300 quetzales o para los que están fuera de Guatemala, $40. Se les envía el link de Zoom y se les envía su material en PDF para que lo puedan aprovechar al máximo. Y la otra opción es que ya volvimos al tema presencial y lo voy a dar en la librería Sofos de Fontavela este sábado de 9:30 a 1 de la tarde. Incluye su material, incluye refacción y la inversión es de 350 quetzales para, perdón, 350 quetzales es un precio especial para los que están esta noche. El precio normal es 375 y los que quieran asistir presencial es un cupo limitado por el tema de las restricciones que tienen por la salud. Ya solo nos quedan 8 cupos. De los que quieran reservar hoy, ahí está el espacio, o los que quieran el jueves en línea. Y también estamos promoviendo un programa que empezamos a dar desde el año pasado, que es para entrenar nuestra mentalidad cada día. Y es un programa que se llama Maximus. Y es un programa en el que son 8 módulos en el que vamos a trabajar 9 mentalidades para poder expandir nuestra mentalidad, cómo pasar a tener una mentalidad amateur a una mentalidad pro, cómo dejar de tener una mentalidad estática o fija y tener una mentalidad de crecimiento, cómo dejar de tener una mentalidad reactiva y aprender a ser una persona proactiva manejando la inteligencia emocional, cómo dejar de ser una persona distraída y tener una mentalidad de francotirador con enfoque, cómo dejar de ser una mentalidad que a cualquier cosa nos bota y empezar a tener una mentalidad antifrágil, dejar de tener una mentalidad de escasez y empezar a desarrollar una mentalidad de abundancia, dejar de tener una mentalidad de juego finito, de solo estarnos midiendo contra las demás personas, comparándonos aún en los negocios y tener una mentalidad de juego infinito, cómo tener una mentalidad guerrera que no importa lo que la vida nos lance, vamos a salir adelante y nos vamos a volver más fuertes. Y la mentalidad que amarra todo es una mentalidad de eterno aprendiz, dejar de ser una persona que cree que ya lo sabe todo y empezar a ser una persona con mentalidad de eterno aprendiz. Son 9 mentalidades divididas en 8 módulos. Cada módulo dura 60 minutos y ya lo tenemos grabado todo en un paquete que son 480 minutos que ustedes van a tener acceso, material para cada mentalidad que ustedes van a poder empezar a aplicar porque es 20% conocimiento, 80% práctica. Y ahora le incluimos 3 sesiones de coaching 1 a 1 conmigo, que solo esas sesiones de coaching tienen un valor de 1,800 quetzales o $225. Entonces, este paquete tendría un valor de 3,500 quetzales o $450. Pero ahora lo tenemos como un paquete especial de 2,500 quetzales o $325. Y si ustedes hacen la inversión, automáticamente reciben hoy todo el material, los 8 módulos en video con su material para que empiecen ya a entrenar su mentalidad y ya solo es de programar las sesiones de coaching de 1 a 1 conmigo. Entonces, es un programa que ya tuvimos 10 promociones que lo recibieron y con excelentes resultados. Hay personas que ya lo están recibiendo en esta modalidad a su ritmo. Entonces, ahí les dejamos la invitación para los que quieran más información, me escriben. Entonces, vamos a terminar con 7 decisiones para tener una vida plena y para que este factor R se esté activando constantemente. La primera decisión es que yo debo asumir responsabilidad de mi pasado. Y muchos de nosotros de repente vivimos un pasado duro por algo que nos ha sucedido y que no fue culpa de nosotros. Pero ¿qué significa asumir responsabilidad de mi pasado? ¿Qué voy a hacer con ese pasado? ¿Cómo lo puedo aprovechar? Hay personas que su pasado se volvió sofá en el que se quedaron toda la vida deprimidos quejándose de la vida. Y hay otros que hemos usado ese pasado como un trampolín para brincar más alto. Entonces, debo asumir responsabilidad de mi pasado, responsabilidad de mi presente que estoy viviendo y responsabilidad del futuro que yo quiero construir. La segunda decisión es que voy a buscar la sabiduría. Debo seguir mi aprendizaje. Saben que hay una estadística triste. El 80% de las personas que se gradúan de la universidad no vuelven a tocar un libro. Y yo lo he comprobado en las empresas. La estadística más alta de personas que se actualizan, que están leyendo, que están aprendiendo cosas nuevas, es un 5% máximo. Entonces, ¿cómo puedo actualizarme? ¿Cómo puedo renovar mi mentalidad si no estoy buscando la sabiduría, si no busco el aprendizaje? Entonces, esa es la segunda decisión que yo debo tomar. La tercera
es tener un corazón decidido. Lo peor es una persona indecisa. Miren, hasta para atravesar una calle atropellan a los indecisos, porque me paso o no me paso, pero en la vida hay que ser decididos. Pero conéctenla con la cuarta decisión, que ya lo vimos hace un momento. Debo ser una persona de acción. Debo aprovechar cada momento, cada oportunidad que mi vida me lanza. Debo decidir ahora, pero tomar acción. ¿Cuántas personas a finales de diciembre decidieron que iban a bajar de peso? Un montón. ¿Cuántas empezaron a tomar acción? Saben que hasta finales de marzo, más o menos el 95% de los que tuvieron resoluciones en diciembre ya tiraron la toalla. ¿Por qué? Porque realmente no activaron su factor R, no asumieron responsabilidad con compromiso. 5, debo perseverar sin hacer excepciones, debo ser una persona de mucha fe. Y la perseverancia va desarrollando algo que es un atributo de nuestro carácter, que es la determinación. La determinación vence al talento y empieza ¿cómo? Decidiendo ser una persona que va a perseverar hasta lograr lo que se propone. 6, debo decidir saludar este día con un espíritu de perdón y empezar por aprender a perdonar a nosotros. Miren, cuando uno falla, Dios lo perdona, las personas lo perdonan, pero uno se juzga muy fuerte. Entonces, hay que aprender a perdonarnos, aprender de los fracasos, asumir responsabilidad y seguir avanzando en la vida. Y la última decisión, que es parte del factor R también, es que yo decido ser feliz. La felicidad no depende de lo de afuera ni de una persona. La felicidad es una decisión interna. ¿Y cómo la vamos a activar? Con ser una persona agradecida. Cuando yo practico la gratitud, ese factor R cada vez agarra más fuerza porque yo soy agradecido por lo que tengo y no solo estoy pensando en lo que me hace falta. Y es donde esa responsabilidad cada vez agarra más fuerza. Entonces aquí tenemos 7 decisiones que les recomiendo que las sigan practicando para que este factor R esté activo. Y vamos a terminar viendo este video que me encantó. Es una conferencia completa, pero solo es un extracto de una actriz y payaso que se llama Wendy Ramos. Y nos va a decir que tu vida, tu fiesta, no es para tus invitados, es para ti. El otro día me apareció esas cosas que te aparecen en Facebook de hace 10 años, publicaste no sé qué, y me salió un chiste. Y decía, ¿cómo hacer que una mujer se enamore de ti? ¿No? Entonces llévala al cine, cómprale flores. Y la más grande, que era el 80%, decía, ignórala. Y hace 10 años a mí ese chiste me dio risa y lo puse y nos reímos todos con mis amigos. Y ahora lo vi y me sonó como... Creo que es un momento ahora donde tenemos que estar muy atentas, ¿no? A todas las mujeres, porque hay cosas que toda la vida hemos escuchado, o hemos creído, o hemos pensado, o hemos actuado de ciertas maneras que ahorita son inconcebibles, ¿no? Y son tantas y muchas tan naturalizadas en cuerda. Hace un rato había una foto ahí de cuerda, un espectáculo que hice. Y estaba esta payasa atada a una cuerda que salía del escenario. Y en un momento me quiero salir del escenario y la cuerda no me deja, entonces la comienzo a jalar y déjame, me comienzo a pelear y ¡pum! Y se cae la cuerda al piso y es como... ¡oh! ¿No? Entonces se entiende que toda mi vida he estado atada a eso y ahora se cayó y yo entro en desesperación de, ¿no? ¿Qué hago con él? ¿Qué hago? Jalo esto y me quedo con la punta y es como auxilio, ¿a qué me ato? Entonces voy donde alguien del público, donde un hombre del público y le daba la cuerda y le decía, tú vas a ser mi esposo, ¿ya? Y yo voy a girar en torno a ti. Cuando tú estés feliz, yo voy a estar muy feliz. Y cuando tú estés triste, yo voy a estar peor. Y siempre te voy a decir que si tú te vas, yo no voy a saber qué hacer, ¿ya? Te voy a dar esa responsabilidad. Y de ahí me iba donde una mujer y le daba y le decía, tú vas a ser mi madre, ¿ya? Y yo siempre te voy a ir a visitar. Pero si un día no voy, tú lloras y me manipulas y me haces sentir horrible, ¿ya? Y yo te voy a contar todos mis problemas y mis secretos y tú vas a ir corriendo y se los vas a contar a tus amigas. De ahí iba donde otra y le decía, tú vas a ser mi hija. Y yo voy a hacer todo por ti, hasta cosas que no quiero hacer. Y cuando mis amigos me digan, oye, ¿por qué has hecho eso? Yo les voy a decir, es que tengo una hija. Tú vas a ser mi gran excusa. Y de ahí iba donde otro y le decía, tú vas a ser mi jefe. Mándame mucho trabajo, que no te importe nada. Mándamelo en mi cumpleaños, en Navidad, en las madrugadas, en mis vacaciones. Y yo siempre te voy a responder. Voy a renegar un poco, ya voy a decir, ay, qué pesado este hombre, lo odio. ¿A qué hora son las 5 para largarme a mi casa? Cuando llegan mis vacaciones ya no soporto más. Pero no te preocupes que no voy a renunciar. Y entonces, al día siguiente, me escribe una mujer que había ido a ver el espectáculo con su hija y me dice, oye, mi hija me dijo, mamá, tú siempre dices eso. Tú siempre dices que odias a tu trabajo, que odias a tu jefe, que ya no quieres ir, pero sigues yendo. ¿Por qué no renuncias?
Y la madresa me escribe y me dice, no puedo renunciar porque soy madre soltera, porque no tengo cómo, es el único trabajo que tengo, no puedo hacerlo. Me dice, pero lo que me ha pasado es que nunca se me había pasado por la mente que yo podía renunciar. O sea, siempre pensaba, ojalá que no me voten, pero nunca se me pasó por la cabeza que existía una posibilidad de que yo renunciara al trabajo. Entonces, al día siguiente la mujer llegó a su trabajo. Cuidado, ¿eh? Que me voy. Y me dice, no sabes cómo me he sentido con un poder. O sea, no voy a renunciar, pero solo saber que si me da la gana renuncio. O sea, ese agarrar, allá se dice, la sartén por el mango, ¿no? Entonces, si ese sartén es tu vida, ¿quién está agarrando el mango de tu sartén? ¿Lo tienes tú? ¿O alguien lo tiene y tú estás esperando que ese alguien decida qué cosa vas a hacer y que no, ¿no? O sea, agarrar la sartén del mango de tu vida y decidir qué cosa quieres hacer tú o no. No es tu fiesta. Cuando era chiquita también hacía mi fiesta de cumpleaños, entonces había esta mesa llena de sanguchitos, ¿no? Y mis hermanas habían limpiado toda la casa y todo estaba perfecto. Y yo estaba en mi cuarto y salí y dije, wow, sanguchitos. Entonces, y pisé el piso que habían encerado y fue, oh, ¡sal! ¡Estás ensuciando! ¿Quiero un sanguchito? No, porque también han venido los invitados. Y yo crecí pensando que mi fiesta era de los invitados. Y mi fiesta no es de los invitados. Eso me he dado cuenta de grande. Dije, oye, mi fiesta es mía. Qué lindo que sean los invitados, pero mi fiesta es mía. Y yo no puedo estar todo el tiempo haciendo lo que los invitados de mi fiesta quieren. Agarren, por favor, el mango de sus sartenes. Sí, agarren el mango de su vida y toma tus decisiones de lo que tú quieres hacer, especialmente si eres mujer, porque nos han negado esa posibilidad por mucho tiempo. Y ahora ya la tenemos. Espero que los haya inspirado ese video de tomar el sartén por el mango de su vida y es activar ese factor de hacernos responsables de cada cosa de nuestra vida y de cómo respondemos. Y por eso termino con esta frase de Zig Ziglar, no es lo que tú tienes, sino cómo usas lo que tienes, lo que marca la diferencia. Ayer escuchaba a un empresario que logró pues varios negocios y él demostraba, decía, miren, yo pude ver que realmente no se necesita dinero para poder lograr construir un negocio. Muchas tenemos el trabe de que es solo el dinero y no, es las ideas y la ejecución. Y así es en la vida, hay muchas cosas que tenemos paradigmas, tenemos mitos, pero cuando uno empieza a asumir responsabilidad, tomamos esa posesión extrema, es donde vamos a ir encontrando la forma de transformar nuestra vida, de construir un mejor futuro y de transformarnos en esas personas que siempre hemos querido ser, pero que no nos hemos atrevido. Entonces, espero haber cumplido la meta, quiero agregarle más valor a la vida de ustedes. Muchas gracias por haberme prestado su atención